cómo levantarte más fuerte luego de caer con la ayuda de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto te esfuerces, sigues cayendo una y otra vez? ¿Te has preguntado si realmente podrás levantarte de nuevo después de un fracaso que parece demasiado grande para superar? ¿Has mirado al cielo preguntándote si Dios aún está contigo en medio de tu caída? Todos hemos experimentado momentos en los que sentimos que hemos tocado fondo. Momentos donde las fuerzas nos abandonan, donde la vergüenza nos paraliza, donde el miedo a fallar nuevamente nos mantiene atados al suelo. Esas caídas que nos dejan sin aliento, confundidos y cuestionando si vale la pena intentarlo otra vez. Pero quiero decirte hoy que precisamente en ese suelo donde has caído es donde Dios está preparando el escenario para tu mayor testimonio. Lo que hoy parece una derrota, Dios lo está transformando en el fundamento de tu victoria. Porque nuestro Dios no solo nos levanta, sino que nos fortalece en el proceso, convirtiendo nuestras cicatrices en testimonios de su gracia y poder. En Proverbios 24:16 encontramos una promesa poderosa. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo nos revela una verdad fundamental. Caer no es lo que define a una persona justa, sino su capacidad para levantarse una y otra vez con la ayuda de Dios. La verdad es que Dios no nos promete una vida sin caídas, pero sí nos asegura su presencia constante para levantarnos. No es la ausencia de caídas lo que demuestra nuestra fe, sino la presencia de Dios en cada nuevo comienzo. Quizás estás pensando, he fallado tantas veces que ya no sé si puedo volver a intentarlo. ¿Realmente Dios puede usar a alguien que ha caído tantas veces como yo? ¿Por qué debería confiar en que esta vez será diferente? Padre Celestial, hoy venimos ante ti reconociendo nuestras caídas, pero también declarando nuestra fe en tu poder para levantarnos. Ayúdanos a ver que en nuestras debilidades tu fuerza se perfecciona, que podamos encontrar esperanza en saber que contigo siempre hay una oportunidad para levantarnos más fuertes. Amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas caídas que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: con Dios me levanto más fuerte, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Reconociendo que la caída no es el final. Aunque el justo caiga 7 veces, se levantará de nuevo, pero los malvados tropiezan cuando les sobreviene calamidad. Proverbios 24:16. Imagina un niño aprendiendo a montar bicicleta. Sus primeros intentos están llenos de tambaleos, raspaduras y lágrimas. Cae una y otra vez, pero cada vez que se levanta, sus músculos recuerdan un poco mejor cómo mantener el equilibrio. Sus reflejos se vuelven más agudos, su determinación se fortalece. Y un día, casi sin darse cuenta, está pedaleando libremente, con el viento en su rostro y una sonrisa de triunfo. Las caídas no fueron el final de su historia, sino los capítulos necesarios que lo llevaron a la victoria. Este versículo de Proverbios nos revela una profunda verdad. Caer no es lo extraordinario en la vida del justo, es parte del camino. La frase 7 veces representa la totalidad, la perfección en el lenguaje hebreo. Lo que distingue al justo no es su capacidad para evitar las caídas, sino su disposición para levantarse cada vez. Dios no cuenta nuestras caídas, sino nuestros levantamientos. No mide nuestros fracasos, sino nuestra fe para intentarlo una vez más. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida estuvo marcada por momentos gloriosos, pero también por profundas caídas. Cuando se dio a la tentación con Betsabé y luego ordenó la muerte de su esposo Urías, David cayó tan bajo como cualquiera podría caer. El adulterio y el asesinato mancharon sus manos y su corazón. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se hundió en la desesperación permanente. En el Salmo 51, vemos su corazón quebrantado ante Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David reconoció su pecado, aceptó las consecuencias y permitió que Dios lo restaurara.
Aunque sufrió las secuelas de sus decisiones, Dios no lo abandonó. David se levantó de esa caída y Dios siguió usándolo poderosamente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Comienza por cambiar tu perspectiva sobre las caídas. En lugar de verte como un fracasado cuando caes, reconócete como alguien en proceso de aprendizaje y crecimiento. Cuando experimentes una caída, ya sea un error, un pecado o un fracaso, no te quedes mirando el suelo. Levanta la mirada hacia Dios. Reconoce ante Él lo que ha sucedido. Acepta su perdón y permite que su fuerza te ayude a ponerte en pie nuevamente. Te invito a hacer este ejercicio. Toma un papel y escribe las caídas que más te han marcado. Ahora, al lado de cada una, escribe lo que aprendiste de esa experiencia y cómo Dios te ayudó a levantarte. Verás que cada caída contiene una lección y cada levantamiento es testimonio de la fidelidad de Dios. Recuerda, tu historia no termina donde caíste, sino donde decidiste, con la ayuda de Dios, levantarte una vez más, encontrando la fortaleza en la debilidad. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Imagina un árbol joven enfrentando su primera tormenta. Los vientos fuertes lo doblan casi hasta el suelo, sus raíces se estiran al límite, sus ramas crujen bajo la presión. Parece que en cualquier momento se quebrará. Sin embargo, es precisamente esta resistencia lo que hace que sus raíces se profundicen más, que su tronco desarrolle fibras más resistentes, que sus ramas se vuelvan más flexibles. Cuando la tormenta pasa, el árbol no solo ha sobrevivido, se ha fortalecido. Lo que parecía destruirlo, en realidad lo preparó para tormentas futuras aún más intensas. Este versículo de Pablo revela una paradoja divina que contradice nuestra lógica humana. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no dice que la debilidad eventualmente conduce a la fortaleza, sino que en el mismo momento de la debilidad es cuando experimentamos la verdadera fortaleza. Es como si Dios hubiera diseñado un camino hacia el poder que pasa directamente a través del valle de la vulnerabilidad. Nuestras caídas, nuestros momentos de absoluta impotencia, se convierten en el conducto perfecto para que el poder de Dios fluya sin obstáculos. Cuando nuestras fuerzas se agotan, ya no hay espacio para el orgullo o la autosuficiencia, solo queda la humilde apertura a recibir la gracia divina. Pensemos en el apóstol Pedro. Su caída fue espectacular y pública. Después de jurar lealtad inquebrantable a Jesús, negó conocerlo 3 veces en una sola noche. El valiente discípulo que había prometido morir por su maestro no pudo siquiera admitir su asociación con él ante una simple sirvienta. La mirada de Jesús después de la tercera negación llevó a Pedro a salir y llorar amargamente. Parecía el fin de su llamado. Sin embargo, fue precisamente esta profunda conciencia de su debilidad lo que preparó a Pedro para recibir la restauración de Cristo. Después de la resurrección, Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo comisionó específicamente para fortalecer a sus hermanos y pastorear su rebaño. El día de Pentecostés, vemos a un Pedro transformado, valiente, elocuente, lleno del Espíritu Santo. Su debilidad reconocida se había convertido en el fundamento de su nueva fortaleza. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Comienza por dejar de ocultar tus debilidades, tanto a Dios como a ti mismo. Reconoce tus puntos vulnerables con honestidad. Cuando caigas, en lugar de castigarte con vergüenza o autocondenación, convierte ese momento en una oración. Señor, aquí estoy completamente incapaz. Necesito tu fuerza, no la mía. Este simple acto de rendición abre la puerta para que el poder transformador de Dios entre en tu vida. Te propongo este ejercicio. Identifica el área donde te sientes más débil actualmente, donde has caído repetidamente. Escríbela en un papel. Ahora, debajo de ella, escribe esta declaración. Esta debilidad es una oportunidad para experimentar la fuerza de Dios. Coloca este papel donde puedas verlo diariamente y cada vez que te sientas abrumado por esa debilidad, repite la declaración en voz alta como un acto de fe. Recuerda, no es a pesar de tus caídas que Dios te usará poderosamente, sino precisamente a través de ellas. Transforma el fracaso en testimonio.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Imagina un alfarero trabajando con un jarrón de arcilla. Sus manos expertas han moldeado la pieza durante horas, pero justo cuando parece estar terminada, el jarrón se quiebra bajo la presión. Para muchos, ese jarrón roto representaría horas perdidas, un fracaso completo. Pero este alfarero es diferente. Recoge los fragmentos y en lugar de desecharlos, los incorpora en un nuevo diseño, una pieza de mosaico donde cada grieta, cada fragmento roto, forma parte de un patrón más hermoso e intrincado que el diseño original. Lo que parecía un desastre irremediable se convierte en una obra maestra única, precisamente por sus imperfecciones. Este versículo de Romanos contiene una de las promesas más poderosas para quienes han experimentado caídas y fracasos. Pablo no dice que todas las cosas sean buenas, sino que todas las cosas ayudan a bien. Las caídas, los errores, los pecados, los fracasos, ninguno de estos es bueno en sí mismo. Pero en las manos de nuestro Dios, quien es el Maestro Redentor, incluso estas experiencias dolorosas pueden ser transformadas en instrumentos para nuestro bien y su gloria. Dios no causa nuestras caídas, pero tampoco las desperdicia. Cada fracaso contiene el potencial de convertirse en un testimonio cuando lo entregamos a Dios con humildad y confianza. Consideremos la historia de José, quien vivió una serie de caídas que parecían cada vez más profundas. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado de un delito que no cometió y olvidado en una prisión durante años. Cada nueva caída parecía alejarlo más de la promesa que Dios le había dado a través de sus sueños de juventud. Sin embargo, cuando finalmente se encontró ante el faraón interpretando sus sueños y siendo elevado a una posición de autoridad, José pudo ver el propósito divino detrás de su sufrimiento. Años más tarde, cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso». José no minimizó el mal que había sufrido, pero reconoció el poder redentor de Dios para transformar esa historia de fracaso en un testimonio de provisión y reconciliación. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra propia vida? Comienza por cambiar la pregunta que haces cuando experimentas una caída. En lugar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate ¿cómo puede Dios usar esto para su gloria y mi crecimiento? Esta simple reorientación transforma tu perspectiva de víctima a colaborador en la obra redentora de Dios. Luego, busca activamente el aprendizaje en cada fracaso. Pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios a través de esta experiencia que no podría aprender de otra manera? Te invito a realizar este ejercicio. Identifica el fracaso o caída que más te avergüenza o duele actualmente. En oración, entrégaselo a Dios diciendo: «Señor, toma esta experiencia dolorosa y transfórmala en un testimonio de tu gracia. Muéstrame cómo puedes usar incluso esto para tu gloria y para ayudar a otros». Luego, escribe en un diario las formas específicas en que este fracaso podría convertirse en una plataforma para ministrar a otros que están pasando por situaciones similares. Recuerda, tus cicatrices son credenciales, no condenaciones. Lo que el enemigo destinó para destruirte, Dios lo puede transformar en el testimonio más poderoso de su fidelidad y amor. El poder de la perseverancia. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago 1:2-4. Imagina a un atleta olímpico entrenando para una competencia mundial. Cada día se levanta antes del amanecer, somete su cuerpo a rigurosos entrenamientos, soporta dolor, agotamiento y momentos de duda. Cae una y otra vez, a veces literalmente, otras en forma de derrotas en competencias menores. Pero cada caída la analiza, cada fracaso lo estudia, cada dolor muscular lo interpreta como señal de crecimiento. El día de la competencia, cuando finalmente cruza la meta victorioso, comprende que cada caída no fue un obstáculo en su camino hacia la gloria, sino el camino mismo.
Sin esas caídas, sin esa resistencia, jamás habría desarrollado la fuerza, la técnica y el carácter necesarios para la victoria. Este pasaje de Santiago revela una poderosa verdad espiritual. Las pruebas y caídas no son desviaciones del plan de Dios para nuestras vidas, sino instrumentos esenciales en sus manos para completar su obra en nosotros. La palabra griega que Santiago usa para constancia es hipomone, que literalmente significa permanecer bajo la presión. No es simplemente resistencia pasiva, sino resistencia activa y transformadora. Cuando permanecemos fieles bajo la presión de las caídas, algo extraordinario ocurre. Desarrollamos madurez espiritual. Santiago dice que este proceso nos hace perfectos e íntegros, términos que apuntan no a una perfección sin fallos, sino a una madurez completa y equilibrada, como un fruto que ha alcanzado su pleno desarrollo. Consideremos la historia de Job, un hombre que experimentó caídas catastróficas. En un solo día perdió sus posesiones, sus sirvientes y, lo más devastador, sus 10 hijos. Poco después, su salud también se deterioró gravemente. Job cayó literal y figurativamente postrándose en tierra, rasgando su manto y rapando su cabeza. Sus amigos no ofrecieron verdadero consuelo, sino acusaciones. Su esposa le sugirió maldecir a Dios y morir. Sin embargo, a través de todo este sufrimiento aparentemente sin sentido, Job mantuvo su integridad. No comprendía por qué estaba sufriendo, pero se negó a abandonar su fe. Al final del libro, vemos que Job no solo fue restaurado externamente con nuevas bendiciones, sino que experimentó una profunda transformación interna. Su declaración final a Dios fue: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». La perseverancia a través de sus caídas produjo en Job un conocimiento más profundo y personal de Dios que nunca habría alcanzado en tiempos de prosperidad ininterrumpida. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, debemos cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas. En lugar de preguntarnos ¿por qué está pasando esto?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? Segundo, podemos practicar la perseverancia en pequeñas dificultades diarias como entrenamiento para pruebas mayores. Así como un atleta no comienza con los pesos más pesados, podemos fortalecer nuestro músculo de perseverancia a través de la fidelidad en desafíos cotidianos. Te propongo este ejercicio. Identifica un área de tu vida donde has caído repetidamente y estás tentado a rendirte. Establece un pequeño objetivo diario relacionado con esa área y comprométete a cumplirlo durante los próximos 7 días, sin importar cómo te sientas. Cada día, antes de comenzar, ora: Señor, tu gracia es suficiente para mí. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Dame la fuerza para perseverar hoy. Al final de la semana, reflexiona sobre lo que has aprendido sobre ti mismo, sobre Dios y sobre el poder de la perseverancia. Recuerda, la perseverancia no es continuar por tu propia fuerza, sino permitir que la fuerza de Dios te sostenga cuando tus propias fuerzas se han agotado. La comunidad que nos levanta: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:9-10. Imagina a un escalador intentando conquistar una montaña escarpada. Avanza con determinación, pero de repente pierde pie y resbala. En ese momento crítico, lo único que evita su caída al abismo es la cuerda que lo conecta a su compañero. Mientras cuelga en el vacío, no puede salvarse a sí mismo. Necesita que alguien desde arriba tire de la cuerda, que una mano firme lo sostenga, que una voz amiga lo guíe sobre dónde colocar su próximo paso. Lo que parecía un ascenso individual se revela como una empresa fundamentalmente comunitaria. Sin ese compañero, sin esa cuerda, la caída habría sido fatal. Este pasaje de Eclesiastés revela una profunda verdad sobre nuestra naturaleza humana y el diseño divino. No fuimos creados para levantarnos solos después de caer. El texto establece un contraste dramático entre aquel que tiene compañía y el solo. Para el primero, la caída es un contratiempo temporal. Para el segundo, puede convertirse en una condición permanente. La frase «ay del solo» expresa la angustia y vulnerabilidad de quien intenta caminar en fe sin el apoyo de una comunidad espiritual.
Este versículo nos recuerda que la interdependencia no es una debilidad, sino parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Incluso cuando caemos por nuestras propias decisiones equivocadas, Dios ha dispuesto que otros creyentes sean instrumentos de su gracia para ayudarnos a levantarnos. Consideremos la historia de Pablo y Bernabé. Cuando Saulo, más tarde llamado Pablo, se convirtió, los discípulos en Jerusalén desconfiaban naturalmente del antiguo perseguidor de la iglesia. Fue Bernabé quien creyó en la transformación de Pablo, quien lo tomó y lo presentó a los apóstoles, quien avaló la autenticidad de su conversión. Más tarde, cuando Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo tan fuerte sobre Juan Marcos que decidieron separarse, vemos cómo Bernabé continuó con su ministerio de animar y levantar a otros. Se llevó a Marcos, a pesar de que éste había abandonado a Pablo en un viaje misionero anterior. Años después, Pablo mismo reconocería el valor de Marcos, pidiendo que lo enviaran a su lado porque me es útil para el ministerio. La comunidad de fe, representada primero por Bernabé y luego extendida a través de Pablo, fue el instrumento que Dios usó para levantar y restaurar a estos siervos después de sus respectivas caídas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Primero, debemos reconocer la importancia de pertenecer activamente a una comunidad de fe. Esto significa más que asistir a servicios, implica desarrollar relaciones profundas donde haya suficiente confianza para ser vulnerables acerca de nuestras luchas y caídas. Segundo, debemos estar dispuestos tanto a recibir ayuda como a ofrecerla. El orgullo a menudo nos impide admitir que necesitamos ser levantados, mientras que el egoísmo nos hace indiferentes a aquellos a nuestro alrededor que han caído. Te propongo este ejercicio. Identifica a 2 personas en tu comunidad de fe. La primera, alguien que pueda ser tu compañero de rendición de cuentas, con quien puedas ser honesto acerca de tus luchas y quien tenga permiso para hablarte verdad en amor. La segunda, alguien que puedes notar está atravesando un momento difícil y a quien puedes ofrecer apoyo. Esta semana contacta a ambas personas. Con la primera establece un tiempo regular para reunirse y orar juntos. Con la segunda, ofrece un acto concreto de ayuda o aliento. Recuerda, permitir que otros te ayuden a levantarte no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Y extender tu mano para levantar a otro que ha caído no es solo un acto de bondad, sino un reflejo del corazón de Cristo, quien continuamente se inclina para levantarnos. Renueva tu mente para levantarse transformado. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 imagina un águila majestuosa que ha sido herida y caído al suelo. Durante semanas permanece inmóvil, sus alas dañadas le impiden volar. Pero mientras su cuerpo sana en la quietud forzada, algo más profundo está ocurriendo. Sus plumas viejas y dañadas comienzan a caer, reemplazadas por plumas nuevas más fuertes. Sus músculos, aunque temporalmente debilitados, se preparan para un vuelo más poderoso. Cuando finalmente se levanta, no es la misma águila que cayó, es más fuerte, más ágil, capaz de volar más alto y ver con mayor claridad. La caída, en lugar de ser el final de su historia, se convierte en el catalizador de su renovación. Este versículo de Romanos nos revela un principio transformador. Levantarse después de una caída no se trata simplemente de regresar al punto donde estábamos antes, sino de emerger renovados en nuestra forma de pensar. La palabra griega que Pablo utiliza para transformados es metamorfo, de donde deriva nuestra palabra metamorfosis. Evoca la imagen de una oruga convirtiéndose en mariposa, un cambio tan completo que la criatura que emerge apenas se parece a la que entró. Pablo nos está diciendo que la verdadera recuperación de una caída espiritual no consiste en retomar nuestras viejas rutinas religiosas, sino en permitir que Dios transforme fundamentalmente nuestra mentalidad. Es un cambio desde adentro hacia afuera. Consideremos la historia de Naamán, el comandante del ejército arameo que sufría de lepra. Este poderoso guerrero tuvo que enfrentar una grave caída, no solo la enfermedad que amenazaba su vida y posición, sino también el golpe a su orgullo cuando el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo personalmente, enviando en cambio un simple mensaje de que se lavara 7 veces en el río Jordán. Inicialmente,
Naamán se fue furioso, rechazando la solución por ser demasiado simple y no acorde con sus expectativas. Sin embargo, sus sirvientes lo desafiaron con una pregunta penetrante. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Este cuestionamiento provocó una renovación en la mente de Naamán. Dejó de lado sus preconcepciones, su orgullo y sus expectativas de cómo debía ocurrir su sanación. Se sumergió 7 veces en el Jordán y fue completamente restaurado. Lo notable es que la Escritura dice que su carne se volvió como la de un niño pequeño. No solo fue sanado, sino renovado a un estado mejor que el original. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Comienza por identificar los patrones de pensamiento que contribuyeron a tu caída. Pregúntate, ¿qué creencias falsas, qué mentiras he estado aceptando como verdad? Muchas veces, nuestras caídas revelan distorsiones en nuestra forma de pensar que necesitan ser corregidas. Luego, comprométete a renovar tu mente diariamente a través de la meditación en la palabra de Dios. No como un simple hábito religioso, sino como una inmersión intencional en la verdad que desafía y transforma nuestras suposiciones más profundas. Te propongo este ejercicio. Identifica un pensamiento recurrente negativo que te mantiene atrapado en patrones de caída. Puede ser algo como, siempre fracasaré en esta área, o Dios está cansado de levantarme. Busca un versículo específico que contradiga directamente esa mentira. Escríbelo en una tarjeta y llévalo contigo. Cada vez que notes ese pensamiento negativo, saca la tarjeta y declara en voz alta la verdad de Dios. Este proceso de confrontar activamente las mentiras con la verdad es precisamente lo que Pablo describe como renovación de la mente. Recuerda, tu mayor testimonio no será simplemente que te levantaste después de caer, sino que te levantaste transformado, con una nueva forma de pensar que refleja más claramente la mente de Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle me gusta y compartirlo con alguien que esté atravesando momentos difíciles. A veces, lo que parece un simple video puede convertirse en la mano que Dios usa para levantar a alguien que ha caído y no encuentra fuerzas para ponerse en pie. Tu acto de compartir podría ser exactamente lo que alguien necesita hoy para recordar que caer no es el final de su historia. Te animo también a compartir tu propio testimonio en los comentarios. ¿Cómo te ha levantado Dios después de una caída? ¿Qué has aprendido en el proceso? Recuerda que tu historia de restauración puede convertirse en el puente que alguien más necesita para encontrar el camino de regreso a los brazos del Padre. No subestimes el poder de tu testimonio, por más simple que te parezca. Lo que Dios ha hecho en tu vida tiene el potencial de encender esperanza en el corazón de alguien más. Que el Dios que te levanta no solo para restaurarte, sino para hacerte más fuerte, te bendiga abundantemente. Que encuentres su fuerza perfecta en cada momento de debilidad, y que cada caída se convierta en un peldaño hacia una relación más profunda con Él. Que nunca olvides que el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando en tu vida, transformando tus fracasos en testimonios de su gracia incomparable. En el nombre poderoso de Jesús, amén.